Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la tutoría número 5, correspondiente a nuestra materia matemática aplicada a las ciencias, bajo la coordinación del licenciado Marvin Gracias Castro. Un gusto tenerles por acá. Bueno, el día de ahora, pues en esta tutoría vamos a tratar de llevar a cabo aquellos contenidos que están plasmados en esta unidad número 5, funciones trigonométricas. Vamos a tratar de profundizar, llegar más a la práctica o tratando teóricamente también de solventar aquellas dudas o inquietudes que quedaron en la tutoría de repaso número 5. Así que le damos paso a la agenda que pretendemos desarrollar este día. En primer lugar, pues la bienvenida, los avisos correspondientes, el diagnóstico de lectura, el desarrollo de la agenda como tal, el espacio para las consultas, que es muy importante que vayamos teniendo claro por acá cómo es eh, el manejo que debemos darle a la unidad y pues lógicamente pues la parte de las conclusiones. Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida a la compañera Erika. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ingeniero. Muchas gracias. Un gusto tenerle por acá participando en esta tutoría y de igual manera pues le damos los muy buenos días a la compañera Iris María, quien está con nosotros participando. Buenos días, ingeniero, gracias. Bueno, un gusto tenerles por acá. Vamos a tratar de profundizar esta unidad, los contenidos correspondientes, porque la idea es eso, pues tener claro aquellos elementos que nos van acercando a, bueno, básicamente a la culminación de esta unidad. De igual manera le damos la bienvenida a la compañera Silvia. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeras y compañeros. Pues ya listos para empezar esta tutoría. No sé si es la número 2, pero aquí estamos disponibles ya para estar ya desarrollándola. Ok, un gusto. Sí, es la tutoría 5, la segunda de esta segunda parte del ciclo, ¿verdad? Pero es la tutoría 5. Bueno, vamos a proceder en este caso, pues preguntarles a ustedes cómo van con la parte de la lectura. Eso es importante porque a nosotros nos da un parámetro para ir comprendiendo los avances o lo que se va teniendo en esta unidad. Bien, no sé, alguien que quiera mencionar cómo va con las lecturas. Yo solo he leído hasta el 5.3, donde dice funciones trigonométricas para todo ángulo. Hasta ahí nada más, ingeniero. Ok, Silvia, muy bien. ¿Y las otras compañeras cómo van? Yo sigo en el 5.1, ingeniero, en ángulos. Ok, Erika, muy bien. ¿Y el Iris, qué tal? ¿Cómo va? Bien, ingeniero, ahí más o menos, pues le dimos una ojeadita a las funciones trigonométricas para cualquier ángulo, hasta ahí me quedé, ¿verdad? Comenzamos por los ángulos, las funciones trigonométricas así específicas y las que, perdón, generales y las específicas, pero solamente, igual que la compañera, hasta el 5.3 para cualquier ángulo, ¿verdad? Ya las identidades ya no Ok, pudimos. ok, muy bien. Está bien, vamos a tratar de ir avanzando.
Sí, miren, bueno, es importante la lectura de esos contenidos, ¿verdad? Porque con eso, pues nosotros nos fundamentamos teóricamente y lógicamente, pues van a ir haciendo la lectura y obteniendo algunas dudas, ¿verdad? Que se pueden discutir en estas tutorías. Entonces, de acuerdo a esos elementos, pues a mí me gustaría que si hay alguna duda de lo que han alcanzado a leer, la pueden externar, porque los contenidos, yo sé que, bueno, los iniciales, pues quizás son bastante llevaderos en el sentido de que los hemos trabajado en el bachillerato, en la educación básica también, ¿verdad? Entonces, nos dan una pauta, ¿verdad? De tener algo ya en mente con respecto a esos contenidos, pero de igual manera, si hay dudas, pues ustedes pueden externarlas. De hecho, vamos a tratar de que esta tutoría sea bastante, en teoría, bastante accesible, teóricamente, ¿verdad? En teoría porque, y también práctica, porque ahí vamos a unir los dos elementos básicos, la teoría y la práctica con respecto a los ejercicios. Yo sé que en la tutoría de repaso, bueno, quienes lograron estar hasta el final, pues se dieron cuenta que se siente un poquito pesado, ¿verdad? Porque vamos adentrándonos poco a poco con respecto a los contenidos y ahí se vuelve un poquito más fuerte para la comprensión de los contenidos, pero de igual manera, si hay alguna duda o algo que ustedes quieran mencionar de estos contenidos. De esta unidad es que está relacionada la tarea del día de mañana, ¿verdad, licenciado? De las funciones trigonométricas. Ajá, sí, algunos elementos, pero está de la unidad 4, sí, también, de la unidad 4. Ah, bueno, licenciado. Vaya, si no es así, pues avanzamos despacio. Si hay dudas, pues vamos a ir eh, sacándolas por ahí y tratando de darle respuesta. Quiero mencionarles por ahí la parte de la fecha de la entrega de la tarea número 4, pues está planteada para el día de mañana eh, como fecha límite y de igual manera la hora límite pues a las 11:59. De igual manera pues les digo de que no dejen a último momento las entregas, a pesar de que sé que hay carga de trabajo y carga de tareas en otras materias, pero igual hay que tratar de solventarlas, ¿verdad? En el momento justo y no llegar a la parte preocupante de las entregas tardías, así que por favor entreguémoslas a tiempo. Bueno, vamos a proceder a la parte del desarrollo de esta agenda propuesta, siempre buscando que ustedes vayan haciendo sus consultas, tratando de responder a aquellas inquietudes que ustedes tengan y de igual manera pues hacer más accesibles los contenidos, porque recuerde, y hay que ser francos con esto, la idea de que estemos trabajando en esta modalidad también nos hace ver que nosotros debemos ser autodidactas, ¿verdad? Aprender a ser consistentes en cuanto a la revisión y lectura de contenido. Así que les invito a que los leamos, que vayamos tratando de solventarlos. Bueno, vamos a iniciar con el primer contenido. En este, pues, nosotros hablábamos de elementos fundamentales a definir qué era un ángulo, ¿verdad? Ya tenemos un poco claro con respecto a que, en este caso, cuando nosotros hablamos de un ángulo, pues nos estamos refiriendo a algo muy elemental con respecto a la trigonometría, porque
con esto pues se inicia todo el proceso en cuanto a ello. Con mucha frecuencia pues nosotros hemos trabajado algunos elementos que hacen y determinan que nosotros estemos mencionando en ocasiones sin querer que estemos hablando de un ángulo, porque se sabe que es la unión de dos rayos con su origen en común. Entonces, nosotros en nuestra vida cotidiana podemos observar por ahí en la parte de las puertas, en las ventanas, de hecho hasta en un televisor, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los elementos que nosotros observamos por ahí tienen algunos ángulos definidos. Entonces, sin lugar a dudas, pues es más que elemental que nosotros conozcamos qué es en realidad un ángulo, cómo nosotros lo vamos a ir trabajando, qué podemos obtener con ello, ¿verdad? Y ver la forma de aplicarlos en nuestra vida diaria. Entonces, aquí quiero que nosotros vayamos abriendo un poco más nuestra mente con respecto a los contenidos, vayamos observando que las definiciones básicas pues nada más nos acercan para tratar de darle más forma a lo que nosotros convivimos diariamente, ¿verdad? Así que un ángulo pues puede denotarse, como usted observa por acá, como un ángulo O, como un ángulo teta, o como decir que es un ángulo formado por los rayos A, B, de acuerdo a cómo está en esta representación gráfica. Eh, Siempre nosotros pues tenemos que dejar claro si mencionamos alguna palabra, por ejemplo acá rayo. Nosotros al mencionar rayo pues estamos diciendo que es la unión de una semirrecta y el punto extremo. Esa es, entonces, y como decimos con dos rayos, estamos uniendo dos semirrectas en un punto en específico, ¿va? En el caso, pues sería por acá O, ¿verdad? Es donde se da ese famoso vértice donde se une. Y de ahí, pues yo debo de tener claro también que cuando hablo de semirrecta, pues yo estoy diciendo que es la parte recta dirigida a un solo sentido. En este caso, a eso me estoy refiriendo. Vamos a observar en este pequeño ejemplo, ¿sí? En esta pequeña gráfica, que hay una abertura. Y esa abertura que se forma por los dos lados es justamente el ángulo, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos va a dar trabajo, va a dar paso de aquí en adelante todos los estudios de los contenidos de esta unidad, porque nosotros vamos a trabajar con respecto a ellos, a los ángulos. Entonces, es la unión, ¿sí? Donde se cortan las dos semirrectas que forman el famoso vértice, que es por acá, over. Ese vértice tiene la abertura y esa abertura es el ángulo. Entonces, yo creo que aquí está más que representado los elementos básicos que pueden denotarnos y pueden formar de aquí en adelante todos aquellos contenidos, todos aquellos elementos esenciales para nuestros conocimientos, ¿verdad? Nosotros podemos irlos eh, marcando o enmarcando de aquí en adelante. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes quieran mencionar con respecto a esta pequeña definición. No, ingeniero, todo está claro. Ok, vamos a avanzar. Mire, aquí quiero que ustedes tengan un poquito de teoría con respecto a los tipos de ángulos, porque nosotros vamos a hablar de ángulos, pero no los hemos clasificado como tal, ¿verdad? Por ejemplo, hay ángulos por respecto a su medida, de acuerdo a la suma de los ángulos, y de acuerdo a la relación en el espacio, perdón, con otros triángulos. Entonces, de acuerdo a su medida, dice que nosotros tenemos cuatro tipos de ángulos. El primero es agudo, que tiene que ser menor de 90 grados. Recto, que tiene que medir exactamente 90 grados. Obtuso, mayor a 90.
pero menor a 180 grados. Y llano, pues son aquellos que ya tienen 180 grados. Entonces, quiero que vayamos observando estas definiciones básicas, estas clasificaciones, para que tengamos claros los elementos. Luego, la segunda, perdón, clasificación de los tipos de ángulos es con respecto a la suma de sus ángulos. Y ahí van dos nada más. Una que es complementarios, es decir, los que es la suma de los ángulos, ¿sí? La suma de sus ángulos debe ser igual a 90 grados. Y suplementarios, que es la segunda subcategoría, es cuando la suma de los ángulos es igual a 180 grados. Entonces, vemos por acá, con respecto a la suma de ángulos que tenemos, es como que yo esté hablando que en una es hasta solo un cuadrante, y la suma de los ángulos en un cuadrante y la suma de los ángulos en los dos cuadrantes, ¿sí? Ahí estamos definiendo lo que es suplementario y complementario. Cada uno de ellos, pues cuando nosotros estemos desarrollando algún ejercicio a través de la suma de los ángulos complementarios, si yo tengo, por decirle algo, en un ejemplo, un ejercicio, tres ángulos dentro de un cuadrante, yo sé que la suma de los tres ángulos, si conozco dos, el tercer ángulo yo lo tengo por definición o de forma implícita, porque yo sé que la tercera, ¿sí? El tercer ángulo es lo que me falta para sumar 90 grados. De igual manera, si yo tengo una suma de ángulos suplementarios, por decirle algo, son tres ángulos, ¿sí? Otra vez tres ángulos, pero ahora estoy abarcando dos cuadrantes. La suma de esos ángulos a mí me tiene que dar 180. No puedo tener más ni menos, ¿verdad? Porque si no, yo estaría cometiendo un error trigonométrico. Luego, según su relación en el espacio con otros ángulos, pues yo tengo por aquí tres subclasificaciones. Uno es adyacentes, o sea, los ángulos juntos miden 180 grados. Opuestos por el vértice, estos ángulos tienen igual medida, ¿sí? Es decir, que los dos vértices se unen, a eso se refiere, las esquinas, ¿verdad? Que nosotros decimos, las esquinas, esos están opuestos, ¿verdad? Por eso es que se dice opuestos por el vértice. Y estos siempre van a tener la misma medida. Los consecutivos, pues nada más ahí sí deben ser medidas variables, ¿verdad? No hay especificaciones de ellas. No sé si hay alguna duda, pregunta hasta este momento. No, ingeniero. No, ingeniero, sí está bien. Ok, muchas gracias. Avancemos. Miren, aquí les coloco ya algunos tipos de ángulos para que vayamos dándonos cuenta, para que ya quede un poco más gráfico en lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Con respecto a los ángulos agudos, pues por acá, si usted recuerda, los ángulos agudos tienen que ser menores de 90 grados, ¿sí? Menores. Entonces, los ángulos agudos como tal están por ahí, ¿verdad? Cuando yo hablo de esos ángulos agudos, recuerde, aquí tiene menores a 90 grados. Ángulo recto, ese ángulo de los dos lados se abre para formar un ángulo exacto de 90 grados. Si vamos dándoles ejemplo a esto, ángulo de 90 grados, lo más básico es cuando nosotros, por decirle algo, tenemos nuestro televisor, ¿verdad? En las esquinas las cuatro esquinas del televisor, pues en la pantalla, usted sabe que forman un ángulo de 90 grados. En las puertas, ¿verdad? Nosotros en la casa tenemos las ventanas, ¿sí? De acuerdo al diseño, pues generalmente son cuadradas, ¿verdad? Y tienen
las 4 esquinas formando ángulos de 90. Eso es básico, ¿verdad? Luego tenemos por ahí los ángulos obtusos. En este, pues, son aquellos que son mayores a 90 grados. Y ahí está el ejemplo. Podemos ir viéndolo. Generalmente, pues, nosotros vamos a observar que son mayores a 90 grados, pero deben ser menores a 180. Ahí está la condicionante para que se pueda llamarse un ángulo obtuso, ¿verdad? Luego tenemos un ángulo llano, que justamente el ángulo llano tiene una abertura justamente de 180 grados. Hace recorrido, si lo vemos de otra manera, como que tengamos exactamente 2 cuadrantes recorridos, ¿verdad? En el plano cartesiano. Ángulos complementarios, por acá les hacía mención. Ángulos complementarios, la suma de las aberturas de A con B, ¿sí?, y B con C tienen que dar la suma de 90 grados. Si es así, entonces tienen justamente el nombre de ángulos complementarios, porque estoy complementando exactamente los 90 grados. Y los ángulos suplementarios, pues son aquellos que la suma de esos ángulos me dan exactamente los 180 grados. ¿Sí? Por eso son ángulos suplementarios, perdón. Entonces el ángulo suplementario deben de dar esos 180. Si tengo un ángulo y yo sé que está formando o está observándose que está contemplado en los 2 cuadrantes, yo por simple definición, yo sé que tiene que tener lo restante a los 180 grados para que haya una definición básica con ello, ¿verdad? Y tenerlo por ahí. Si vemos, pues el siguiente son los ángulos adyacentes. Cuando hablamos de ángulos adyacentes, pues nosotros solo decimos que son 2 ángulos consecutivos, pues cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Aquí está el ejemplo, mire. Hay 2 ángulos, pero los elementos o los ángulos son consecutivos, es decir, que va uno tras otro, son con respecto a sus lados. Entonces son uno del otro, pues son prolongaciones, ¿sí? En el sentido contrario al otro, ¿verdad? A eso, pues nosotros vemos que no son, en este caso, pues son rayos realmente que acá están bien definidos. Los ángulos opuestos por el vértice, aquí tenemos la abertura entre A y B y la abertura entre C y D. Observamos que el opuesto será acá, ¿verdad? Entonces tienen la misma medida esos ángulos. Y los ángulos consecutivos están enmarcados de la siguiente manera. Vemos que hay ángulos, ¿sí? En este caso, que tienen el mismo vértice y un lado común, ¿verdad? Se encuentran uno a otro y otro lado del lado común, ¿verdad? Aquí está ejemplificado. En este caso, si usted observa, vamos con ángulos que de acuerdo a las aberturas y a los lados, pues van siendo consecutivos uno a otro, ¿verdad? Y en totalidad, pues tienen que formar ahí los 360 grados. Bueno, no sé si hay dudas con respecto a esto, para la ejemplificación que se ha hecho. Solo en el ángulo opuesto del vértice no dice cuántos grados mide, ingeniero. El ángulo opuesto. Ángulos opuestos. No, es que ahí no necesariamente van a tener una medida exacta. Lo que sucede es que usted debe de verificar
que estén acá opuestos por el vértice. Y eso ya se sabe que van a tener la misma medida. Ya, por ejemplo, en un ejercicio a mí me dan un ángulo, pero yo sé que están opuestos por el vértice, van a tener la misma medida, tanto un lado como el otro lado del vértice. Ah, ya comprendo entonces, ingeniero. Ujú. Gracias. Vaya. No sé si hay más dudas o podemos avanzar. Sí, ingeniero. Ok, Ingeniero, dígame, en el ángulo adyacente, adyacente, ¿sí? ajá, el primero, la Ajá, medida de los ángulos tiene una variación, ¿verdad? Porque entiendo que en el ángulo opuesto por el vértice, ambos ángulos tienen la misma medida. Es ujú, correcto. Ajá, va, sí. pero en el ángulo adyacente hay algún parámetro. Por ejemplo, No, ajá, vaya, con respecto al ángulo adyacente, pues nada más son dos ángulos que están consecutivos, ¿ya? Están consecutivos, a eso se refiere que sean adyacentes. Y están siendo consecutivos cuyos lados comunes, en este caso, lados no comunes, son rayos opuestos, ¿verdad? ¿Cuál? Aquí, mire, ¿sí? Son rayos opuestos. En este caso, A con C, ¿verdad? Son ángulos consecutivos, sí, y en este caso, los lados son lados no comunes. Acá tengo A y aquí tengo C. bueno, muchas gracias. Ok. Por eso, acá A con C son los lados opuestos, ¿verdad? Eh, Particularmente, pues esto nos sirve para cuando nosotros estemos desarrollando ejercicios, encontrando ángulos, y esto nos facilita, ¿verdad? Estas definiciones básicas nos facilitan porque nosotros debemos de reconocer cada uno por ejemplo, muy comúnmente lo que se utiliza bastante son los ángulos complementarios y los suplementarios para saber las medidas de los ángulos. Por decirle algo, si aquí, primero el complementario, si me dicen, mire, este ángulo mide 30 grados, por decirle algo, obtenga el ángulo entre B y C, los lados B y C. Lógico, si este mide 30, este va a medir 60, ¿verdad? Porque por definición yo sé que este es un ángulo recto. Conforma todo lo que está aquí. Los ángulos complementarios son ángulos con respecto a 90 grados. Toda la suma que tenga, aunque yo tenga particionado en más ángulos, siempre voy a tener los 90 grados. De igual manera con los suplementarios. Si yo tengo, por decirle algo, por acá, eh, otra vez 30 grados. Y el resto, ¿cuánto me falta? Si me dicen o me piden encontrar acá. Lógico, como yo sé que es 180, la mitad del plano cartesiano es 180, entonces voy a tener realmente por acá 150 grados más 30, 180, ¿verdad? Entonces, eso de tener ángulos complementarios, suplementarios, eso a mí me facilita las cosas, ¿verdad? Para ir reconociendo. De igual manera, con los opuestos, ¿verdad? Si yo tengo un, un ángulo por acá, y este me dicen mide 45 grados, y aquí está uno opuesto, es lógico que mide otros 45, ¿verdad? Tengo 45, 45, y acá, si usted observa, yo trazo aquí esta línea. Si tengo 45 para llegar a 180, ¿cuánto me falta? Porque aquí es igual como que esté con 180 porque es la mitad, ¿verdad? La mitad del plano cartesiano. 45 para 180, ¿cuánto me falta? Ujú. 135, ¿verdad? Entonces yo sé que este ángulo de acá mide 135. De igual el de abajo, ¿verdad? Y así fácilmente puedo ir encontrando yo los valores de los ángulos en ocasiones sin complicarme mucho. Por eso teóricamente debemos de tener claro esto. Bueno, si no hay dudas, avanzamos.
Sí, ingeniero. Ok, veamos. Lo siguiente, pues, esto es básico, ¿verdad? También. Porque a nosotros en algunas ocasiones nos van a pedir que hablemos de ángulos positivos y negativos. Ya veíamos teóricamente que nosotros vamos a tratar de ir poco a poco trabajando con el sistema de coordenadas cartesianas, que es lo básico con el trabajo relacionado a la parte de los ángulos. Entonces el plano cartesiano es básico, ¿verdad? Para poder trabajarlo. Entonces siempre vamos a tener claro que vamos a trabajarlo en posición estándar. ¿A qué nos referimos? Que si nosotros trabajamos siempre X en el lado positivo, va a ser la parte inicial para partir con la medida. Si avanzamos, pues vamos a tener un lado final, el vértice, y esa abertura pues nos va a dar el ángulo como tal. Y ese sería un ángulo en posición estándar. Si yo quiero determinar cuando un ángulo es positivo o negativo, lo que debo de empezar a verificar es con respecto a la rotación inicial que se hace. Ahí parte todo. Desde ahí determino yo si un ángulo va a ser positivo o negativo. Esto pues le mencionaba que si nosotros hacemos la rotación hacia arriba, es decir, al lado positivo, lógicamente este es el cuadrante positivo, ¿verdad? O en contra de las agujas de reloj. Entonces, si yo lo roto de esta manera, yo estoy obteniendo un ángulo positivo, ¿sí? Voy a tener una abertura positiva. Pero si yo hago lo inverso y yo del lado inicial, que es acá X, parto hacia abajo en el sentido de las agujas de reloj, yo voy a obtener un ángulo negativo, ¿sí? Siempre va a ser eso. Entonces, para que quede un poquito más claro, está esta imagen, ¿verdad? El ángulo positivo, lo tengo por acá, va a partir hacia arriba, ¿sí? Ahí es como nosotros vamos a determinar que el ángulo es positivo. Coloco mi transportador, ¿sí? Cero, que esté justamente al inicio y comienzo a medir hacia arriba, ¿verdad? Y ahí estoy justamente determinando un ángulo positivo. Eh, pero si yo hago lo inverso, si yo voy en el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia abajo, en el cuarto cuadrante, de ahí desplazándome y creando la abertura, entonces la medida de ese ángulo va a ser negativo, porque nosotros lo hemos desplazado en el sentido de las manecillas del reloj. Hay que tener claro esto porque es básico, ¿verdad? Cuando nosotros estemos haciendo medidas de las aberturas, de las aberturas que se han formado por la unión de dos semirrectas. No sé si hay dudas o algo que ustedes quieran mencionar con respecto a la medida de los ángulos positivo y negativo. No, ingeniero, ninguna. Muy bien, entonces continuamos. Aquí vamos a hacer estos ejemplitos para que ustedes vayan recordando, ¿verdad? El primero es medir una abertura de menos 925. Vaya, comenzamos. Hay que recordar, ¿verdad? Que yo voy a recorrer hacia abajo, ¿verdad? Menos 925. Voy a ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí lo único que yo debo tener claro es cuántas vueltas voy a dar, porque a pesar que me digan a mí 925, debo de tener claro cómo es, ¿verdad? Aquí, pues particularmente, usted debe saber que una vuelta completa al plano cartesiano son 360 grados. Aunque yo lo haga de forma positiva o negativa, en total, al hacer la vuelta completa, es decir, la circunferencia completa, yo tengo 360 grados. Entonces, debo de sumar 360 más 360, ¿cuánto me da? Tengo
menos 720, ¿verdad? Porque yo estoy recorriendo hacia abajo. Menos 360. Dos veces menos 720. Y luego debo de continuar. Eh, 720 más 90. Tengo 810 hasta acá, mire. Hasta esta abertura, hasta este momento. Tengo 810. Pero yo necesito menos 925. Entonces, más otros 90, yo tendría 900. Menos 900 grados. Pero luego yo puedo continuar y decir cuánto me falta. Me faltan 25 grados. Mido un poco más y ahí ya tengo justamente los 925. Que realmente si yo lo mido en el, en el, en el plano cartesiano es como que yo estoy diciendo que tengo, o me dicen menos 225 es lo mismo como medir eh, finalmente los 205, ¿verdad? Es bien complicado en el sentido de que nosotros en ocasiones sentimos que solo estamos dando la vuelta, ¿verdad? Y al final es como que solo estemos haciendo una medida, ¿verdad? Eso es un poquito tedioso si nos ponemos a pensar de esa manera, pero realmente hemos hecho una medida o hemos llevado el control de 925 grados. No sé si hay alguna consulta. No, ingeniero, ninguna. Ok, muchas gracias. Y con respecto a los 700 grados, pues nada más es dar las medidas, pero en el sentido contrario a las agujas de reloj, ¿verdad? Entonces decimos, tengo 90, 180, 270, 360 grados, ¿verdad? Cuando doy la vuelta completa. Entonces comienzo a realizar, a mí me faltan todavía para llegar a los grados que me están pidiendo, ¿sí? Debemos de, si usted recuerda, son 700, entonces sigo, ¿verdad? 360, ¿cuánto me hace falta para llegar a los 700? Entonces continúo, ¿verdad? Giro 90 más 90, tengo 180. Y luego para llegar a los 700 grados me hacen falta 340. Entonces acá tengo 90, 180, 270 y el resto pues nada más son lo que a mí me da la posibilidad de alcanzar los 340 grados, ¿verdad? 270 más eh, 70 grados, ¿verdad? Ya tengo los 340 grados. Ahí justamente he cumplido con la medida de los 700 grados. Es importante que nosotros no nos confundamos, sepa que cada cuadrante tiene 90 y va a ir sumando cada uno de ellos. Si usted lo gira en el sentido contrario a las agujas de reloj, tiene valores positivos. Si lo hace hacia abajo, en el sentido de las manecillas del reloj, usted tiene medidas negativas. Bueno, no sé si hay dudas, preguntas. No, ingeniero, ninguna. Ok, gracias. Avancemos entonces. Vaya, aquí hay algunos ejemplos básicos. Yo sé que son bastante sencillos, pero aquí lo único que buscamos es dibujar en el plano cartesiano algunos ángulos tomando en cuenta que es la posición estándar, ¿verdad? O normal. Y luego pues vemos en qué cuadrante queda cada uno de ellos para también tratar de trabajar la parte de los cuadrantes. Esta abertura está en el primer cuadrante y es de 45 grados, primer cuadrante. Esta abertura, si usted observa, está en el segundo cuadrante.
Los menos 270 llega al segundo cuadrante. Por lo tanto, pues ahí está marcado. El tercer elemento, si usted observa, este es positivo. Va un cuadrante, dos, tres, cuarto cuadrante, dando una abertura de 300 grados. Luego vemos esta abertura que mide 120 grados y es del segundo cuadrante, primero, segundo. Luego, 90 grados, le especificamos que está en el primer cuadrante. Esta abertura pues tiene 60 grados y lógicamente está en el primer cuadrante. Nos desplazamos por acá, observamos que tiene una abertura de 210 grados y esa abertura llega hasta el tercer cuadrante. La siguiente, tenemos por ahí menos 315, desplazamos 1, 2, 3, cuarto cuadrante, ¿sí? Cuarto cuadrante, y eso queda en el primer. Si yo lo veo con sentido a, siempre los cuadrantes se van a llamar igual, pero yo hago un recorrido de 4 cuadrantes, pero realmente estoy en el primero, ¿verdad? Y sería 315 la abertura. Luego tenemos por acá, de igual manera, 1, 2, 3 cuadrantes, recorro, pero realmente este es 1, 2, este es el segundo cuadrante y tiene menos 240 grados, ¿verdad? Bueno, en este caso ya el penúltimo ejemplo, a mí me marca que está en el cuarto cuadrante y tiene una abertura de menos 30 grados. Luego, para finalizar, tenemos una abertura negativa, porque va en el sentido de las agujas de reloj, y tiene menos 180 grados. Y está en el tercer cuadrante, ahí se estipula que queda. Entonces, si usted observa, y si nos damos cuenta, podemos ver fácilmente que las aberturas, si yo las hago hacia arriba o en el sentido inverso a las manecillas de reloj, van a ser positivas. Y si yo las genero con respecto al movimiento de las agujas de reloj, yo voy a tener ángulos negativos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bastante fácil y con estos ejemplos creo que hemos logrado o he tratado de que ustedes tengan más claro la parte de la comprensión con respecto a la medida de los ángulos. Pero si aún así ustedes quieren hacer una consulta, no hay ningún problema. ¿Algo que ustedes quieran mencionar? En el último, el último dibujo no se distingue bien, ingeniero, si es 180 o 190. Ah, ok. En el último, este es menos 180. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Sí, por eso es que está en el tercer cuadrante. Sí, no hay problema. Bueno, continuamos entonces. Lo siguiente, pues, son definiciones básicas con respecto a ya trabajar con esas medidas de ángulo. Primer punto era conocer qué era un ángulo. Segundo punto, conocer los tipos, ¿verdad?, que tenemos de ángulos. Tercer punto, cómo obtener esas medidas, ¿verdad?, ya sea positivas o negativas de esos ángulos. Y cuarto punto en específico es ya trabajar en la conversión de esas medidas. Por ejemplo, sabemos que hay varios tipos de medidas de ángulos. Son tres, ¿verdad? Tres básicamente. Quiero que ustedes las tengan muy claras, porque nosotros podemos medir con respecto a valores sexagesimales, ¿sí? Y eso es por el sistema internacional. También tenemos sistema inglés, perdón, y
el radián, que es el sistema internacional. Pero también hay una tercera clasificación o categoría de medida, que es el centesimal, y ese lo da el sistema francés, pero realmente no se utiliza mucho. Por tanto, los más utilizados son el ángulo, la medida de ángulo sexagesimal y el medida de ángulo en radianes, ¿verdad? Entonces, hasta ahí en la calculadora usted los puede observar, si la tiene a la mano, va a observar por ahí una teclita que dice encontrar los valores en radianes, ¿verdad? Y la otra, pues que es nada más grados sexagesimales. Partiendo de eso, que es muy básico para la medida de los ángulos, vamos a ver cómo es la conversión de esta medida. Si yo tengo 180 grados es igual a tener pi radianes. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Yo estoy diciendo que si parto mi plano cartesiano a la mitad, yo tengo un pi, ¿verdad? ¿Sí? Un pi radianes. Entonces, si lo quiero comenzar a convertir, yo digo que un grado sexagesimal va a ser igual a pi entre 180. Luego de eso, debo de ver que si yo tengo un radián, es igual a tener 180 grados entre pi. Esa es la equivalencia básica. Entonces, las anteriores igualdades a nosotros nos van describiendo la forma de la conversión entre los dos sistemas, ¿verdad? ¿Qué sistemas nos estamos refiriendo? Pues los sistemas de medición internacional, que es el radián, y el sistema de medición sexagesimal, que es con respecto al sistema inglés, ¿verdad? Entonces, esas dos estandarizaciones son las que vamos a tocar. Vamos a dejar de lado la parte de la medida centesimal. Entonces, para convertir de grados a radianes, la medida dada se multiplica por pi entre 180. Es si yo quiero obtener, en este caso, los grados a radianes. Pero si yo tengo radianes y quiero obtener grados, entonces es lo inverso, ¿verdad? Yo voy a tener los 180 grados entre pi. Entonces, esto es lo básico para que podamos aprender a hacer las partes de las conversiones, ¿verdad? Tanto de sexagesimal a radianes o de radianes a sexagesimales. Vamos a los ejemplos para clarificar un poco. Bueno, lo primero, si me piden convertir grados a radianes o radianes a grados, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si tengo un grado negativo, en este caso 60 grados, va a ser 60 grados por pi radianes entre 180. Quiero que observe siempre. Se va a poder eliminar siempre y cuando usted deje. Si yo quiero eliminar los grados, voy a dejar grados abajo, el 180 abajo. Pi radianes entre 180. ¿Por qué? Porque elimino grado, ¿verdad? Y hago la operación. Esto me quedaría nada más un tercio de pi. ¿Pero por qué? Es como que yo esté sacando 61 o 60 entre 180, es como que yo tenga a 3, ¿verdad? O si vamos paso a paso, aquí saco la 60ª parte es 1 y la 60ª parte de acá es 3, ¿verdad? Es como que tenga negativo un tercio de pi. Luego de eso, si tengo 7 radianes y los quiero acá, ¿verdad? En la segunda, si yo tengo 7 radianes y lo quiero pasar, en este caso a grados hexagesimales, pues nada más voy a colocar los radianes y ahora los radianes van abajo para poder eliminar, ¿verdad? La unidad de medida. Y acá dejo 180 arriba. Si observa, nada más multiplico 7 por 180. Tengo 1260 grados divididos entre pi, que es la unidad que a mí me quedó de medida, ¿verdad?
El tercer ejemplo, vamos observando, lo es menos 12 pi entre 5. Como yo quiero obtener grados hexagesimales, menos 12 dividido entre 5, elimino las unidades de medida pi radianes, multiplicado por 180. Entonces, menos 12 por 180, yo tengo como resultado, aquí lo único que se hace es también dividirla de una vez entre 5 y voy a tener los 432, porque yo hago la multiplicación de menos 12 por 180. Entonces ese menos 12 por 180 a mí me da 2160 grados, ¿verdad? Pero eso yo lo divido entre 5, ¿sí? Y eso me da como tal los 432, recordando que es negativo, ¿verdad? No sé si hay dudas con respecto a este ejercicio. No, ingeniero. Ok, vamos a lo siguiente. Aquí hay algo más que pueden observar. Tenemos una parte que son de convertir de radianes a grados hexagesimales y el otro, pues, que es con respecto a grados hexagesimales a radianes. Vaya, vamos viéndolo por acá, despacio. Porque es lo importante, ¿verdad? Ir observándolo. Si vemos por acá, el literal A, el lado de la izquierda, tenemos 3 pi cuartos. Entonces yo los quiero a grados hexagesimales. 3 pi cuartos, voy a colocarlos acá. Eh, la fórmula dice que si quiero obtener grados hexagesimales, 180 arriba, y en la parte del denominador voy a colocar las unidades pi radianes. Elimino y multiplico, ¿verdad? 3 por 180. Luego ese resultado, el de 3 por 180, yo lo voy a dividir entre 4. Si usted observa, pues ahí nos daría a nosotros 540 y lo divido entre 4, tendríamos los 135 grados. Siguiente ejemplo, nosotros tenemos por ahí 5 tercios de pi. Entonces acá voy a multiplicar 5 por 180, 5 por 180, y eso pues lo voy a dividir entre 3, que es el denominador, ¿verdad? ¿Y cuánto nos daría? Ujú. Vaya, ahí nos daría 900, ¿verdad? Y si lo divido entre 3, pues lógicamente voy a tener ese 300. Luego tengo 11 pi sextos, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que busco hacer? Lo mismo, la misma fórmula, es repetitivo. Nada más voy a multiplicar 11 por 180. Multiplico 11 por 180, a mí me va a dar 1980. Todo eso lo divido entre 6 para obtener los 330 grados. Entonces aquí nos hace una aclaración. Si yo multiplico los 360 o lo divido, si lo multiplico o lo divido a la vez, entonces yo puedo obtener la mitad, ¿verdad? Que serían 180 grados. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto con respecto a el trabajo en el plano cartesiano? Mismo proceso, 9 por 180. 9 por 180 grados, yo voy a tener 1620. Pero todo eso dividido entre 10 para obtener 160 grados, ¿verdad? Luego, el siguiente ejemplo que viene por acá, ese nosotros nos denota lo siguiente.
tenemos 9 por 180, ahí nos va a dar 1600, bueno, perdón, es el siguiente ejemplo. Sería 4 por 180, ¿verdad? 4 por 180 grados. Ahí vamos a tener 720 grados y todo eso lo vamos a dividir entre 3, que es el denominador, para que obtengamos los 240. Lo inverso, si yo quiero obtener, en este caso, de 5/12 pi radianes, ¿cómo hago? Lo tengo por aquí. 5 por 180 grados va a ser igual a 900, pero eso dividido entre 12. Tengo por ahí que me da la cantidad de 75 grados. Entonces, es importante que nosotros vayamos observando, ¿verdad? Poco a poco. ¿Cómo es la conversión? No sé si hay dudas con respecto a este tipo de conversiones de pi radianes o de radianes a eh, grados hexagesimales. No. Ok. Vaya, ahora vamos a la parte de la conversión con respecto a grados a radianes, que es lo inverso, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo grados a radianes. El ejemplo es que yo tengo 40 grados y me preguntan cuántos son en radianes. 40 grados, cuántos son en radianes. Entonces venimos y observamos, ¿verdad? Que en este caso vamos a hacer lo inverso. Como yo quiero eliminar los grados, ahora pi va a estar en el numerador y en el denominador voy a tener 180. Entonces, aquí, si usted observa, vamos a multiplicar, ¿verdad? 40 por pi dividido entre 180. Entonces ahí a nosotros nos da como resultado 2 pi a 2 novenos pi radianes. Eso es verdad. Luego de eso, observando, vemos el siguiente ejemplo, que tenemos la parte de el segundo, que es 60 grados, ¿cuántos son en radianes? Si vemos por ahí, es importante que veamos esto. Vamos a dejar abajo los grados, los 180 y pi, ¿verdad? En la parte superior. Entonces multiplicamos, bueno, dividimos 60 entre 180 y se eliminan las unidades de los grados y nos quedan nada más los radianes. Por eso 6 entre 180, lo cual sería realmente tener nada más un tercio de pi, ¿verdad? Un tercio de pi radianes. El otro, si tenemos 15 grados y queremos conocer cuántos son en radianes, decimos que el mismo proceso. Ahora la fórmula nos dice que pi queda arriba y 180 abajo para eliminar los grados, ¿sí? Porque es una multiplicación, entonces se eliminan, ¿verdad? Entonces tenemos 15 grados por pi entre 180. Elimino los grados y voy a la parte de 5 pi entre 60, lo que es igual a un doceavo, ¿verdad? Pi radianes. Yo creo que esto es básico en el sentido de manejar. Si yo tengo grados, tengo que dejar los 180 abajo. Si yo tengo radianes, dejo los radianes, están arriba, tengo que dejarlos acá abajo para poder eliminarlos con ellos. No sé si hay dudas con respecto a las conversiones. Sí, ingeniero, lo único que para pasar de radianes bueno, en Ajá. el segundo, tiene que modificarse la calculadora, Sí, ahí tiene ¿verdad? realmente la calculadora cuando usted lo hace directamente. Ahí hay una con shift y luego hace radianes, ¿verdad? Pero realmente
Si usted lo hace a pie, así como están en los ejemplos, no hay necesidad de, ¿verdad? Sí, porque nosotros estamos trabajando con base a fórmula y allá de una vez él los calcula, ¿verdad? En la Ajá. calculadora. ¿Sí? Sí, porque en los primeros ejercicios de este lado izquierdo sí me daba como lo tiene ahí, pero en el otro no. Ajá, porque ya si lo hace calculadora, entonces sí, pero si nosotros aplicamos sin necesidad de calculadora, nada más es así, ¿verdad? Eliminamos unidades, sí, eh, de forma como está establecido de acuerdo a la fórmula, y pues van quedando las unidades como tal, ¿verdad? No, y solo aplicamos la operación dada, ¿verdad? Que es una división sencilla. Comprendo. Gracias. Ok, no sé si hay más dudas o podemos avanzar. Bueno, vamos a ver. Aquí es la parte donde creo que la mayoría ha llegado hasta este punto, ¿verdad? Que son las razones trigonométricas. Mire, esto es bien importante que usted lo tenga bastante claro, ¿verdad? Porque con base a ello nosotros vamos a desarrollarlo de aquí en adelante los ejercicios. Las razones trigonométricas pues nos sirven nada más para facilitarnos el trabajo en el cálculo, ¿verdad? De aquellos ejercicios de aplicación que se tienen. Eh, Hay 6 elementos o 6 razones básicas con un triángulo rectángulo. Aquí nosotros vemos que está el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, que son las 6 razones. Entonces, si observa, pues aquí está el ángulo alfa, que es el que con el cual pues se desarrollan cada una de estas razones. Yo tomo, si quiero encontrar el seno de alfa, pues va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto opuesto? Es el lado A. La hipotenusa es el lado C. Bueno, por acá. Lado A, lado C. Si quiero el coseno, va a ser el cateto adyacente con respecto a alfa y en la hipotenusa, que B es el opuesto, es el adyacente de acá, B con respecto a la hipotenusa, que es C, ¿verdad? Por acá. Eh, si quiero la tangente es el opuesto, que es A, entre el adyacente, que es B, ¿sí? Si yo quiero la cotangente, es el adyacente entre el opuesto, o sea que es B entre A, que está aquí, ¿verdad? B, A. Luego, si quiero la secante, es con respecto a la hipotenusa, que es C, contra el adyacente, que es B aquí, ¿verdad? Y la cosecante de alfa va a ser la hipotenusa, que es C, entre el cateto opuesto, que es A. Si usted observa detenidamente, el seno tiene su inversa o su opuesto. ¿Cuál es esa razón? ¿Sí? Es mire, la hipotenusa entre el cateto opuesto, es la cosecante. Del coseno, ¿cuál es el opuesto? El coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces acá es hipotenusa entre adyacente, que es la secante. Y la tangente, que tiene el opuesto entre adyacente, la inversa va a ser, o la razón opuesta es adyacente entre opuesto. ¿Qué es lo único de diferencia? Que se cambia el cateto o la hipotenusa, el numerador con el denominador. Ese me da la segunda. Para que sea un poco más entendible, yo he tratado de que reconozcamos los elementos, ¿verdad? Primero, si va con respecto a B, acá este beta, el opuesto va a ser el que está enfrente, el lado que está enfrente de
el ángulo que estoy midiendo. Acá está, mire. Este es el opuesto. El adyacente va a ser el que está por acá. El rayo o el lado que se forma con respecto al opuesto para, o que se une para formar el ángulo de 90 grados. La hipotenusa, por su parte, va a ser justamente la que une los rayos siguientes, los que están por acá, miren. Entonces, ¿a qué quiero llegar? De que con esto nosotros vamos a observar, bueno, algo importante, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, ¿verdad? Y va a estar opuesto al ángulo de 90. Mire, si usted logra identificar cada vez que vaya a trabajar una razón trigonométrica, los ángulos respectivos, usted va a tener mucha ventaja, ¿verdad? Conocer se le va a facilitar. ¿Pero por qué? Porque si usted observa aquí, en este caso, comenzar a reconocer el ángulo opuesto, el cateto opuesto, perdón, el cateto adyacente y la hipotenusa, si usted logra eso, después solo va a tener que aplicar las razones, ¿sí? Todas estas razones usted solo las aplica. Ya lo va a decir A entre C, en ocasiones ya le van a dar las medidas y en ocasiones hay que buscarlas, ¿verdad? Pero es lo más fácil que se puede hacer. No sé si hay dudas con respecto a ello. No, ingeniero. Ok. Vaya, ahora viene esta parte. Yo sé que en la tutoría de repaso toqué este punto, pero yo sentí que era mejor explicarles paso a paso para encontrar la parte de un punto como tal, un punto en el plano cartesiano que se le aplica en las razones trigonométricas. Debemos de reconocer que siempre va a haber un lado inicial cuando va en posición normal, ¿verdad? Que es este, ya lo hemos hablado, X. Luego va a haber una abertura, esa abertura va a ser la medida del ángulo en la posición normal. Esa abertura, lógicamente, está formada porque hay un lado 2 o un lado final del ángulo. Entonces, eso siempre va a ser en la posición normal. Y lo que queda, pues, nada más que presentar aquí es el vértice o origen, donde nosotros tenemos la medida de 0, ¿verdad? Entonces, eso es lo más básico con respecto a encontrar los puntos en el plano cartesiano. Yo creo que esa es la introducción ideal para que vayamos reconociendo el siguiente ejemplo, de acuerdo a lo que se está dando. Porque aquí vengo yo con las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, pero ya con respecto a un punto, por eso se lo estoy colocando. Dice que si nosotros tenemos un ángulo alfa en posición normal y sea P, P de XY, ¿sí? O sea, un punto en el espacio, en las coordenadas X e Y, un punto cualquiera sobre el lado final de este ángulo y definir su radio, el radio vector se tiene, ¿verdad? Vale. Observa por acá, tenemos el lado inicial que es X, la abertura que es alfa, lado final, en este caso que es P de X, Y, y tengo R que en este caso es su radio vector, ¿verdad? Y el radio vector yo lo puedo encontrar por R igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y aplico cada una de las operaciones básicas, es decir, las razones trigonométricas. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Yo aplico y si usted observa por acá, vamos a hacer lo siguiente. Vemos por aquí la ordenada, o sea, y el vector R, que está por acá, R, Y, R, ese va a ser el seno, ¿verdad? Si usted se recuerda, el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, o sea que este es el opuesto, ¿sí?
Y es el opuesto y R es la hipotenusa. Luego tengo la abscisa, que es X, ¿sí? X, y el vector R, acá, mire, ¿sí? Luego tenemos la parte de, es como que estoy diciendo, el adyacente sobre la hipotenusa. Luego tenemos la parte de la tangente, que es la ordenada entre la abscisa, o sea, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Luego tenemos la cotangente. La cotangente ya decíamos que era la inversa de la tangente. Entonces sería la adyacente entre la hipotenusa, que en este caso lo hace la abscisa entre la ordenada. Luego la secante, que es en este caso la parte de la inversa de la cosecante. Entonces venimos y decimos, la secante con respecto del coseno, perdón, es el vector del radio, o sea, la hipotenusa entre el adyacente o las abscisas, que es en este caso las X. ¿Ve? Y la inversa del seno, el coseno, es decir, la hipotenusa entre el cateto opuesto. Particularmente para eh, este esquema, estamos hablando que es R entre Y. Teniendo claro eso, es como nosotros vamos a participar a encontrar un punto en el espacio. Vemos acá, hay el valor de las 6 razones trigonométricas para el ángulo θ en una posición estándar o normal, tal que, sí, tal que su lado terminal contiene el punto P menos 3,3. O sea que estoy diciendo que en X vale menos 3 y en Y vale 3 positivo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que nosotros debemos de tener claro, o vamos a ir observando paso a paso, aplicando las razones trigonométricas. Entonces, para ello, vamos a lo siguiente. Vamos al ejercicio. ¿Cómo las obtengo? Si sabemos que la hipotenusa es igual a menos 3 al cuadrado más 3 positivo al cuadrado, eso es igual a tener 3 raíz cuadrada de 2. Para encontrar el seno, entonces basta con aplicar las operaciones básicas o acordarnos nosotros que el seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces digo yo 3 positivo entre la hipotenusa. ¿Dónde está? Vamos a regresar. 3 positivo, o sea que yo estoy diciendo que es el opuesto, es esto, mire. Opuesto, o lo puedo hacer acá, ¿verdad? Que es opuesto entre la hipotenusa, que es esta, ¿verdad? De que nosotros llamamos R. Entonces, está que es 3 entre 3 raíz cuadrada de 2. Eso me da como resultado raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. El coseno de 135, estamos hablando acá de. ¿Cuál es el coseno? Si se recuerdan, ¿cómo encuentro el coseno? ¿Cuál es la razón trigonométrica? Ajá, jóvenes. Ajá, ¿cuál es la razón del coseno? ¿Se recuerdan? Si quieren, repasémoslas. Vaya, ¿cuál es el coseno? Cateto puesto sobre hipotenusa. El coseno es adyacente. Ujú. Sobre la hipotenusa. Ajá, correcto. Vaya, ¿y la tangente cuál es?
Ujú. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ok, la cotangente, El cateto adyacente sobre el cateto opuesto. cor- Viceversa. ajá, correcto. Si quiero la secante Es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. y la cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok, vaya, entonces aquí ya, gracias. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que tener claro es eso, ¿verdad? Porque de ahí solo nosotros aplicamos, ¿verdad? Aplicamos, ya decimos, tangente es 3 sobre 3 menos 3. ¿Por qué? Tangente es opuesto sobre adyacente. O sea que como el opuesto mide 3, pero el adyacente mide menos 3, ¿verdad? Entonces sería menos 1. La cotangente es lo inverso, ¿verdad? Es tener el adyacente en el numerador y el opuesto en el denominador. Entonces sería menos 3 entre 3 igual a 1. La secante, en su cambio, es la hipotenusa entre, en este caso, el adyacente. Menos 3 sería menos raíz cuadrada de 2. Y la cosecante de 135 grados es igual a tener 3 dividido entre la raíz cuadrada de 2, que es la hipotenusa, dividido entre 3, que es el opuesto, ¿verdad? Y eso me da 2. Bueno, raíz cuadrada de 2. Entonces, creo que aquí lo básico y lo principal es conocer las razones trigonométricas. Si yo no me las puedo o si yo no las tengo ni siquiera a mano, entonces yo me voy a complicar solito, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que usted se aprenda esas razones trigonométricas, solo son 6, eh, o si no, que siempre las ande a la mano, ¿verdad? Pero si yo no sé o yo no tengo claro cómo es esto de crear sí, o de aparear cada uno de los elementos, entonces no voy a poder desarrollar ni nada, ¿verdad? No poder solventar. No sé si hay alguna duda, algo que quieran mencionar o avanzamos. Avancemos. Ok, continuemos. Lo siguiente es cuando nosotros hablamos de la importancia, en este caso, la importancia de trabajar con el círculo unitario. Cuando nosotros hablamos de círculo unitario, pues nosotros estamos diciendo que es aquel que tiene básicamente, eh, si usted lo observa ahí en la parte del ejemplo, siempre va a estar del origen hacia una unidad, ya sea en las abscisas o en las ordenadas, ¿verdad? En X o Y. Entonces va a tener un radio de un grado, de 1, perdón, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, este círculo unitario es muy importante porque, bueno, en este caso normalmente nosotros vamos a detectar que el origen siempre va a estar ahí en 0,0, ¿verdad? Eh, ¿Para qué nos sirve este círculo unitario? Es lo que usted se puede preguntar. A nosotros nos sirve para estudiar de manera más fácil o más organizada la parte de las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas, ¿sí? Mediante la representación de triángulos auxiliares, como es el caso acá, ¿verdad? Azul y de rojo por acá. Estoy representando, en este caso, el seno y el coseno, ¿verdad? Entonces, si usted observa, si yo tengo un punto X, Y, y si yo digo que ese es un punto en la circunferencia, unidad del primer cuadrante,
Entonces, X e Y son las longitudes de los catetos, ¿sí? X y Y de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa siempre va a tener de longitud 1, es lo que usted puede observar por acá, ¿verdad? Siempre va a tener esa longitud de 1. Siempre va a tener que satisfacer el X cuadrado más Y cuadrado igual 1. Y el radio pues siempre va a ser 1, ¿verdad? Si no, no funciona. Si vemos por acá, yo creo que al momento usted lo puede sentir un poquito complicado, ¿verdad? Pero nosotros podemos encontrar fácilmente o de manera más fácil haciendo trabajo con respecto al triángulo. Y aquí vamos a ir sacando cada uno de los elementos. Si tomamos ese triángulo, nosotros vemos que tenemos con respecto a el origen, vamos a tener el vértice, lo sacamos, aquí tenemos alfa y podemos empezar a encontrar el coseno. Si usted recuerda, el coseno es, en las razones trigonométricas. ¿Qué es el coseno? ¿Cómo lo encuentro? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ok, ahí está. Entonces acá yo voy a trabajar de una manera básica, ¿verdad? A mí me lo facilita, pero creo que aquí voy a adelantar para que ustedes vean lo siguiente. Esta es la manera de la cual pues el círculo unitario va a encontrar las medidas. Yo lo único que hago es sacar los valores o determinar o hacer el estudio un poco más sencillo con respecto a la medición, ¿verdad? Que estoy haciendo. O para encontrar las funciones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy determinando, por ejemplo, el seno, el coseno, ¿sí? Con respecto a alfa del origen, como le decía en el inicio, ¿verdad? Usted sabe que utiliza las razones, ¿sí? De coseno y tangente, seno, coseno y tangente. En este caso, el círculo unitario, si usted ve por acá, va a tener las siguientes medidas. Va a tener, en este caso, uno hacia cualquier lado que usted recorra, uno de medida, ya sea 1 o menos 1, y va a tener lo siguiente. Si usted lo va observando, va a tener básicamente, aquí tiene, todo esto está lleno de puntos, pero los más representativos son, aquí tengo 1,0, tengo 0,1, tengo menos 1,0 y tengo por acá 0, menos 1, de acuerdo al cateto en el cual pues se va recorriendo. Acá tengo 0 con respecto a pi, tengo pi cuartos, ¿sí? Y aquí tengo pi medios. ¿Por qué? Porque esta es la mitad, ¿verdad? Es como que yo tenga 45. Luego de eso tengo por acá 3 pi cuartos y por acá tengo pi. Lo que hablábamos que 180 es como tener pi, ¿verdad? 180 grados sexagesimales igual a tener un pi con respecto a radianes. Luego, si vemos por acá, tenemos pi cuarto, 5 pi cuartos, 3 pi medios, que es acá, que nosotros decimos que es 270 grados, ¿vale? Tenemos 7 pi cuartos y 2 pi, que para mí es 360 sexagesimal, si yo lo recorro todo. Entonces, cada uno de estos elementos me forman un punto, ¿verdad? Aquí tengo menos, bueno, en este caso, vamos a verlo puntualmente. Tengo 1,0, por aquí tengo menos, bueno, sería raíz cuadrada de 2 dividida entre 2, raíz cuadrada dividida entre 2, 0,1. Y aquí es lo negativo, ¿verdad? Menos 2 menos raíz cuadrada de 2 entre 2, coma raíz cuadrada de 2 dividida entre 2.
Luego el menos 1,0 y el otro que es menos raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 y el siguiente es menos la raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. 0, menos 1 menos raíz cuadrada de 2 dividido entre 2 menos raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. ¿Sí? Para llegar hasta pi, a 2pi, perdón. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que esto a nosotros nos facilita porque podemos comenzar a trabajar con respecto. Me dan un punto, ¿sí? Un punto en el espacio, pero debo determinar para que sea círculo unitario, debe de tener la circunferencia como radio 1, ¿verdad? Si no, no funciona. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, usted tiene aquí 2pi igual a 360 grados, aquí pi medio es 90 grados, pi es 180, 3pi medios es 270 y lógicamente, pues, lo que decía, si yo tengo 2pi igual a 360 grados. Con esto tengo un punto, puedo obtener fácilmente el seno y el coseno, la tangente, la cotangente, sí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que nosotros podemos utilizar el círculo unitario para facilitar los contenidos o los trabajos que queramos desarrollar. No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran mencionar. Bueno, continuemos entonces. Vaya, los signos, esto es importante para que lo tengan claro en el momento de ir manejándolo. Si nosotros tenemos la función seno y esa cae en el primer cuadrante, pues debe de ser positivo el resultado, al igual que en el segundo cuadrante. Pero si ya está en el tercero, ahí va a ser negativo el resultado que yo tengo. Si es en el cuarto cuadrante, de igual manera negativo. El coseno va a ser positivo en el primero. El resultado si cae en el primer cuadrante, negativo si cae en el segundo y tercer cuadrante, y si el coseno lo voy a obtener con respecto o lo trabajo en el cuarto cuadrante, debe ser positivo. La tangente va a ser positivo nada más en el primero y en el tercero. Y si el resultado está en el segundo o cuarto cuadrante, va a ser negativo. La secante, solo el primero y el cuarto cuadrante van a ser positivos. El segundo y el tercero serían negativos. La cosecante, los dos primeros, es decir, primero y segundo cuadrante positivo, tercero y cuarto van a ser negativos. La cotangente va a ser positivo, nada más el primero y el tercero, y el segundo y cuarto siendo negativos. Entonces, quiero que usted lo tenga claro por ahí para que vayamos mejorando esta situación, ¿verdad? Con respecto al análisis o los resultados que vamos a obtener en cada desarrollo de ejercicios, así como el que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, veamos. Eh, Quiero que usted observe por aquí que tenemos el siguiente ejercicio que dice que es encontrar el coseno de teta, que va siendo igual a menos raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Entonces el teta o en la abertura del ángulo nos dice que va a estar en el tercer cuadrante. Si a nosotros ya nos dice eso, venimos acá. A ese punto quiero llegar. Dice que voy a encontrar el tercero, pero que va a estar en el coseno en el tercer cuadrante. Debe ser negativo el resultado, ¿verdad? Coseno
en el tercer cuadrante. Entonces va a ser negativo, veamos. Si yo comienzo a hacer la solución, debo encontrar un punto P de X, tal que ese punto está en el lado terminal del ángulo teta. Dado que el coseno de teta es igual a menos raíz cuadrada de 2, de 3, perdón, dividido entre 2, se puede entonces decir que D es igual a 2 y X es menos 3. Entonces, para encontrar el valor, vamos a lo siguiente. Con el teorema de Pitágoras decimos C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Eso dice el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué estoy haciendo por ahí? Voy y digo Y cuadrado más menos la raíz cuadrada de 3, todo eso elevado al cuadrado. Ahí ya lo tengo claro, ¿verdad? Entonces, desarrollo las operaciones. 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado es y cuadrado, y 3, bueno, menos raíz cuadrada de 3 va a ser igual a tener nada más 3, ¿verdad? Entonces, y cuadrado es igual a tener 4 menos 3, lo que es igual y cuadrado igual a 1. Pero ese 1, como está elevado al cuadrado y, debe de ser o debe de tener dos opciones, una que sea positiva y otra negativa, de acuerdo al radical. Por eso le decía, si en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante voy a buscar el coseno, tercer cuadrante, entonces yo debo de seleccionar coseno, tercer cuadrante, negativo. Entonces, si tengo la posibilidad de que me dé dos resultados, voy a tomar el resultado que sea negativo, ¿verdad? El otro lo dejo obviado porque ya me está diciendo que en el tercer cuadrante solo deben haber cantidades negativas. Con respecto al coseno, no sé si hay dudas hasta este momento. No, por el momento no. Ok, gracias. Entonces, vemos acá, como el punto debe estar en el tercer cuadrante, el valor debe ser negativo. Entonces tomamos las siguientes razones. Ya aquí aplicando y encontrando las razones del coseno, el seno, la tangente, cotangente, secante, cosecante, entonces hacemos lo siguiente. Vemos por acá. Vengo acá y digo, seno de teta va a ser menos 1/2. Coseno de teta va a ser raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. Tangente va a ser igual a tener menos 1 dividido entre menos raíz cuadrada de 3. Lo que finalmente sería tener la raíz cuadrada de 3 dividido entre 3, ¿verdad? La cosecante de teta, o del ángulo que nos decían, es igual a menos 2. La secante de teta sería menos 2 dividiéndolo entre la raíz cuadrada de 3. Lo que es igual a 2 raíz cuadrada de 3 dividido entre 3. Y la cotangente sería el cotangente de teta igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que este cuadro que nosotros tenemos acá nos va a dar la pauta, ¿sí? Nos va a decir qué valores o qué tipo de datos vamos a tomar cuando tengamos dos opciones, ¿verdad? Que sean positivos o negativos, voy a tomar con respecto a qué cuadrante está, ¿verdad? No sé si estamos de acuerdo o hay alguna duda, pregunta, consulta o avanzamos. O sea que ese cuadro va a definir el rumbo que va a llevar cada ejercicio. Antes de realizarlo, tenemos que evaluar los Sí, referentes a ese cuadro. sí, por eso acá en el ejercicio, si usted observa, ya nos está diciendo teta en el cuadrante 3, mire. Y como nosotros nos dice, en el cuadrante 3 debe de ser el valor negativo, ¿ya? Entonces yo tomo los valores negativos y vamos a revisar el coseno en la tabla de los
de los signos, coseno en el tercer cuadrante es efectivamente negativo, entonces yo tomo eso. No sé si estamos bien hasta ahí. De ahí solo es hacer el análisis. ¿Hola? Se comprende. Ok, sí, entonces solo es de hacer el análisis, aplicar cada una de las razones trigonométricas y tomar el signo con respecto al cuadrante que tiene esa razón, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Aquí pues nada más hacer el recordatorio con respecto a la parte de cómo es la gráfica realmente, ¿verdad? Nosotros debemos de tener claro que para graficar algo o para tener una mayor experiencia con respecto a cómo van a ir las gráficas, por ejemplo, imagínense, yo tengo acá seno de 15 grados, yo sé que va a ir de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? Donde el dominio van a ser todos los números reales desde menos infinito hasta infinito. El dominio recuerda que se toma con respecto a x, ¿sí? El rango va a estar de menos 1 a 1, porque solo ahí va a tener oscilaciones desde menos 1 hasta 1, ¿sí? Y el periodo va a ser cada 2 pi, ¿verdad? Entonces, con respecto al coseno, imagínense tiene coseno de 30 grados, por decirle algo, va a tener esta forma la gráfica, más o menos, ¿sí? Más o menos. Entonces, el dominio, pues lógico, van a ser todos los reales, tanto positivos como negativos. Y el rango va a estar de menos 1 a 1, ¿sí? Siempre va a oscilar desde menos 1 a 1 y el periodo de igual manera va a ser cada 2pi. Donde sí hay un cambio sustancial es con respecto a la tangente x. Si yo tengo tangente de 30, por decirle algo, va a llevar esta forma, ¿sí? Va a llevar esta forma, sea la que sea, cualquier tipo de tangente con respecto a cualquier cantidad de grados, va a tener la forma que va a estar en la parte de los valores con respecto a todos los reales, con respecto a los impares, ¿verdad? Si usted observa aquí, tenemos todos los reales, excepto los múltiplos impares de pi medio. Todo real va a ser el rango, porque el rango, si usted recuerda, rango recorrido va con respecto a y. Y cada periodo va a ser con respecto a pi. Si yo trabajo la cotangente, que es la inversa de la tangente, siempre va a estar, mire, aquella va así, hasta acá, pero la inversa, o sea, o la forma contraria a la tangente es la cotangente. Entonces, ¿qué va a hacer? Vengo yo y digo, el dominio de todos los reales, excepto los múltiplos de pi. Siempre van a ir de esta manera, mire, siempre van a ir con respecto a esta manera. Aquí esto que observa por aquí son las asíntotas verticales que nos marcan que desde ahí no va a pasar la gráfica, ¿verdad? Entonces son todos los reales exceptuando los múltiplos de pi, ¿verdad? ¿Sí? Estamos diciendo pi, 2pi, etcétera, etcétera. Esos no van a estar. Luego de eso tenemos la cosecante de x, o en otras palabras, 1 sobre el seno de x, porque si recuerdan, nosotros vemos acá que es un tipo u, ¿verdad? Pero es porque es el dominio de todos los reales, excepto los múltiplos de pi. Esa u que usted observa va con respecto al rango. Mire, el rango dice que es de menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Del infinito hasta menos 1. También desde 1 hasta menos infinito. Vaya, ¿a qué se refiere? En este espacio yo voy a dejar una abertura donde nadie va a llegar, ninguna gráfica que es de la cosecante va a llegar a pasar, ya sea desde 1 positivo hasta menos 1. Este espacio que sí utilizan otras gráficas, aquí no las van a utilizar. Este espacio queda reservado, ¿verdad?
ya no se va a utilizar con respecto a las gráficas de la cosecante. Y la secante de X de algún valor, por decirle algo de, estamos hablando, si yo digo secante de 30 grados, va a ir con respecto al dominio de todos los reales, excepto los impares de pi medios, y aquí lo podemos observar, ¿verdad? Recuerde, el dominio va con respecto a X, aquí mire, tengo menos pi, tengo pi, tengo 2pi. ¿Por qué está diciendo los impares de pi medio? Aquí mire, ahí es donde pasa justamente la asíntota. El rango va desde menos infinito hasta 1 y de 1 hasta infinito. Es igual el rango, ¿sí? Acá vamos a dejar esta abertura desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? Ahí estamos diciendo. Y todo lo que está hacia abajo se va a utilizar. Todo lo que está arriba de 1 se va a utilizar. Y el periodo va a estar dado con respecto a 2pi. O sea, cada 2pi, ¿verdad? ¿Sí? Ahí van, cada 2pi haciendo el movimiento de la, o el comportamiento de la gráfica. No sé si hay dudas hasta este momento con respecto a la gráfica. Bueno, No, por el momento no. ok, avancemos. Aquí vamos a hablar algo muy importante y es que vamos a discutir las propiedades de paridad de las razones trigonométricas y aparte de eso, pues la periodicidad. No sé a qué ustedes, qué opinión les trae cuando nosotros hablamos de periodicidad. Ujú. ¿Qué creen ustedes que estamos diciendo cuando algo es periódico o periodicidad? En este caso, las gráficas van Que a lleva una tener, secuencia, una misma secuencia. ok, que cada cierto lapso va a tener un mismo comportamiento, a eso se refiere, ¿verdad? Es como que en este caso, digamos, va en términos diarios, cada 5 días yo tengo 2 días de descanso. Estoy hablando de una semana. Ese va a ser una periodicidad. Voy a tener 5 días laborales y 2 de descanso. 5 días laborales, 2 de descanso. Esa es una periodicidad, por decirle algo relacionado a nuestro día a día. Ahora viene la parte de paridad. ¿A qué cree usted que se refiere? En las funciones trigonométricas. Ajá, cuando hablamos de paridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? No, ahí sí no sé. Ok. Cuando nosotros hablamos de paridad, esta es una propiedad, ¿verdad? En la que de un número entero para ver si es par o impar. A eso se refiere la paridad, ¿sí? Eh, por ejemplo, un número es entero si es múltiplo de 2, es par si es múltiplo de 2, ¿verdad? Y es impar si es lo contrario, es decir, si no lo es. Vaya, ese es un ejemplo, ¿verdad? Y eso es paridad, viendo a ver si hay paridad. O sea, nos referimos a una propiedad de un número entero. Entonces, cuando nosotros ya lo asociamos a la parte de nuestras razones trigonométricas, vienen dados de la siguiente manera, mire. Eh, Aquí las tenemos marcadas, ¿verdad? Nosotros vemos que el seno de teta va a ser igual al seno de teta más 2k pi, con k
perteneciente a los enteros, o sea que siempre va a estar relacionado a un número entero, ¿verdad? El coseno va a estar igual a el coseno de teta más 2 veces k pi, con k perteneciente a los enteros. La secante va a ser la secante de teta más 2k pi, con k perteneciente también a los enteros. De igual manera, la cosecante de teta va a ser igual a tener la cosecante de teta más 2k pi con respecto a k perteneciente a los enteros. Entonces, aquí debemos aclarar que k siempre va a estar representando un número de giros en sentido positivo o negativo. Entonces, la tangente de teta es igual a la tangente de teta más k pi. Aquí ya no es 2k pi, sino que solamente k pi, con k perteneciente a los enteros, ¿verdad? Y la cotangente de teta va a ser igual a la cotangente de teta más k pi, donde k también pertenece a los enteros, donde k representa el número de giros en sentido positivo y negativo, de igual manera que en las anteriores. Es por esto que basta tener los valores de las funciones trigonométricas, seno, coseno, secante de alfa y la cosecante de alfa en un intervalo de 0 a 2pi. Y los de la tangente y la cotangente de alfa va a ser igual cuando esté de 0 a pi. O sea que es más limitado, ¿verdad? Porque las primeras van desde 0 a 2pi y las segundas van nada más de 0 a pi. Entonces, repito, la periodicidad de una función, pues, o de una razón trigonométrica es la característica donde nosotros repetimos de manera cíclica algunos valores. Vamos a decir que puede tomarse como que es periódica la razón trigonométrica si su gráfica se va repitiendo con cierto intervalo. Por eso les colocaba yo el ejemplo de los días de trabajo y los de descanso. Entonces ese intervalo se llama periodo, ¿verdad? Y ya lo observábamos en las gráficas anteriores. Entonces vamos a tener ese tipo de elementos. Cuando nosotros hablamos con respecto a la paridad, pues yo ya les hacía mención que era relacionado a la parte de determinar si es par o impar un tipo de función trigonométrica. ¿Sí? Si es par o impar. Par si es un múltiplo de 2 y si no lo es, pues lógicamente es impar, ¿verdad? Entonces, ahí estaría la parte de esos dos conceptos básicos en la aplicación con la parte de las razones trigonométricas. No sé si hay dudas hasta este momento. No. Ok, vaya. Entonces aquí lo único que nosotros debemos de tener claro es que nosotros vamos a ir poco a poco solventando si hay algún tipo de duda o algo que ustedes quieran mencionar. Pueden también preguntar, ¿verdad? No hay ningún problema en algún momento que ustedes consideren oportuno, ¿verdad? Entonces, repito, pues la paridad, pues nada más es una relación que se tiene o se puede tomar como de dos enteros respecto a si es impar o par, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si dos razones trigonométricas, las dos son pares, se puede decir entonces que tienen la misma paridad. En este caso, nosotros estamos viendo aquí que el seno, coseno, la secante y la cosecante tienen la misma paridad. Y
la tangente y la cotangente tienen el mismo tipo de paridad, ¿verdad? Eso es como una cualidad, ¿verdad? Una propiedad que tienen este tipo de razones trigonométricas. Bueno, no sé si hay dudas, preguntas con respecto a esta tutoría. Yo creo que aquí la lectura les va a ayudar a fundamentar. Yo creo que quizás hace falta que ustedes vayan leyendo completamente los contenidos y a medida vayan avanzando, si surgen dudas, pues ustedes las pueden externar y con gusto pues voy a ir apoyándoles por ahí. Consultas de la estatutoría. No, no, ingeniero. Ok, Erika. Y las demás compañeras, pues creo que se acaban de, bueno, se retiraron hace algún momento. Entonces, solo recordarle, Erika, que vamos a tener la entrega de la tarea número 4 mañana, a más tardar. No la vaya a entregar muy noche, ¿verdad? Porque puede tener algún problema, más que estamos en épocas de lluvia y los cortes de electricidad o falla en el internet, pues son bastante comunes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Así que si no hay dudas o consultas, nos vamos a ir quedando por acá. Vamos a ir concluyendo esta tutoría, esperando que le den seguimiento a cada uno de los contenidos y que ojalá pues vayamos cerrando de la mejor manera esta materia, ¿verdad? Yo sé que está un poquito cargada, hay bastantes cosas que nosotros debemos de ir manejando, ¿verdad? Sí, ingeniero, vamos a estar pendientes. Ok, entonces nos vamos a quedar por acá, Erika. Un gusto que hayamos compartido esta tutoría número 5 correspondiente a nuestra materia matemática aplicada a la ciencia. Esperamos poco a poco, pues ya básicamente solo nos va a ir quedando una última unidad, el, bueno, una última tutoría, perdón, para poder ir finalizando, ¿verdad? Ya básicamente estamos en lo último. Espero que usted y las demás compañeras vayan, eh, como se dice, poniéndose las pilas, dando ese último impulso, ¿verdad? Para finalizar de la mejor manera esta materia. Así que nos quedamos por acá. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Pase feliz tarde. Muchas gracias. De esta manera concluimos la tutoría número 5 correspondiente a nuestra materia matemática aplicada a las ciencias. Muy buenas tardes.